Bienvenidos a Danae Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Haciendo una pequeña pausa en la serie en la que estamos, Oración Perseverante, quiero hablarte brevemente de un tema muy importante. La palabra de Dios dice en Primera de Crónicas 12:32, hablando acerca de la tribu de Isaacar, refiriéndose a la tribu de Isaacar, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Esto describe en cierta forma a esta tribu, a estas personas. Y una de las cosas que quiero resaltar de este versículo es entendidos en los tiempos. Cada uno de nosotros tenemos tiempos. Dios tiene tiempos para cada uno, temporadas para cada uno, temporadas en las que Él quiere completar algo, hacer algo, llevar a cabo algo en nuestras vidas, pero no solamente en nuestras vidas, sino en las familias, en una congregación y también en una nación, pero también a nivel global como un todo, el mundo como un todo. Dios siempre tiene temporadas. Dios habla mucho acerca de los tiempos, acerca de las temporadas, y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alertas, pendientes acerca de los tiempos, tanto para nosotros personalmente, nosotros como personas, nosotros como familias, pero también como naciones y a nivel mundial. Tenemos que estar sintonizados con el Espíritu Santo para saber qué es lo que está haciendo Él, porque lo que Él hace en un grupo, Dios empieza a llamar a la iglesia, empieza a dar instrucciones. El Señor tiene en su corazón cosas para que la iglesia haga, para que la iglesia, en lo que la iglesia participe de acuerdo con lo que hay en su corazón. Y es por eso que muchas veces te das cuenta que escuchas un sermón de un país, un sermón de México, después un sermón de Estados Unidos, pero después un sermón de Francia, y parece como si todos estuvieran hablando de exactamente lo mismo, como si estuvieran teniendo el mismo mensaje, y sabes que ese es el Espíritu Santo llamando a su iglesia a un mensaje en particular. Dios tiene un mensaje global. A lo largo de la historia, Dios tiene un mensaje global para la humanidad en todas las eras y épocas y años y siglos, que es que conozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que conozcamos a Dios, que conozcamos al Espíritu Santo, pero también tiene submensajes, y dentro de esos submensajes tiene otras cosas más pequeñas, mensajes más pequeños, pero todo nos lleva a ese deseo grande, ese gran deseo, esa gran perspectiva de Dios, que es que Él envió a su Hijo para que ni uno solo se perdiera, para que todos fueran salvos por Él. Y quiero hablarte un poco de esto. También este breve mensaje está dirigido a intercesores, porque como intercesores necesitamos ser como estas personas de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, qué es lo que Dios el Padre, qué es lo que el Hijo está haciendo en la dispensación en la que estamos, en la nación en la que estamos, en la temporada en la que estamos, y orar al respecto? Por ejemplo, este año 2024 fue un año proféticamente sumamente importante. Tuvo una importancia suma a nivel profético este año, no solo para una nación, sino para las naciones de la tierra, porque 50% de las naciones de la tierra tuvieron elecciones este año. Y si tú has analizado, si has leído noticias, es importante que analicemos, más que leer noticias, primero preguntarle al Espíritu Santo qué leo, porque ahora las noticias y todo el tiempo las noticias, los medios son muy tendenciosos. Quien paga es quien tiene la razón. Entonces digo, yo no te voy a pagar a ti para que hables en contra de mí, ¿verdad? Así funciona el mundo, y así funcionan los noticieros y así funcionan los medios. Entonces quien paga es quien tiene la razón. Pero sí todavía tenemos medios neutrales, medios que hablan acerca de la verdad, pero sobre todo medios que reflejan el pensamiento y el corazón de Dios. Todavía existen. Y es importante estar pendiente de las noticias con la dirección del Espíritu Santo, que medios y que grupos de noticieros y de medios realmente está diciendo la verdad con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, y estar pendiente de lo que sucede. Y si tú has estado pendiente, y si no has estado pendiente, te lo digo, 50% de las naciones
este año tuvieron elecciones. Pero las naciones, las elecciones que se dieron en esta temporada, en este año, no fueron cualquier elección. Porque en este tiempo nos encontramos, y tú lo puedes sentir en el ambiente, lo puedes sentir en la atmósfera, lo puedes escuchar en las pláticas de la gente, lo puedes ver cómo tenemos un ambiente, una atmósfera realmente álgida, caos, mucha violencia verbal, mucha violencia en la política, unos contra otros, pero también hay un gran espíritu de división que ha sido soltado a través de estos entes demoníacos que lo que quieren es crear caos en las naciones para después asegurar la paz. Y eso es lo que pudimos experimentar este año y se pudo experimentar en diferentes naciones. Si tú has estado pendiente, has visto que las elecciones de muchas naciones han sido verdaderamente caóticas. Ha habido contestación porque resulta que los resultados que se dieron, que se publicaron, no fueron ciertos y resulta que no ganó esta persona, resulta que ganó la otra, y entonces hay que volver a hacer un conteo de votos. Y en muchas naciones se ha visto que en realidad se había hecho muchas trampas, como te ha estado hablando, porque las trampas, estos grupos comunistas a nivel mundial están haciendo muchas trampas, y uno de estos casos fue Argentina, que gracias a Dios, de verdad, la iglesia no lo está entendiendo, porque la iglesia se está guiando mucho con sentimientos, con emociones. La iglesia está actuando igual que el mundo a través de emociones y no a través de el raciocinio que Dios nos dio, la capacidad de análisis. Dios nos dio una capacidad de análisis, pero después nosotros como hijos de Dios, nuestra capacidad de análisis no es igual a la capacidad de análisis que puede tener cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos dirige. Entonces, mucha gente ha estado hablando en contra de Milei porque ve que es un personaje despeinado, que es un personaje que habla y dice las cosas como son, que es lo que necesitamos en este momento, sin mentiras, sin tapujos, sin darle vueltas al asunto, que es lo que estamos viendo en los gobiernos comunistas en este momento y la gente lo está creyendo. Como iglesia tenemos que estar sintonizados con el Espíritu Santo más que nunca. La victoria de Argentina fue una victoria muy importante porque Argentina era un bastión espiritual para Latinoamérica, y esto no muchos intercesores lo saben, y tenemos como intercesores que estar conscientes de esto, de las cosas espirituales, de cómo se mueve esto. Argentina era un bastión espiritual muy fuerte, al igual que México. Realmente estos gobiernos se mueven a través de brujería, se mueven a través de chamanismo, son santeros, pero no son santeros de cualquier nivel, son santeros de niveles altos. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Y todo esto para decirte que en Argentina hubo una gran victoria, pero no fue fácil, no fue una elección fácil. Y los movimientos, los primeros movimientos que empezó a hacer Milei, movimientos económicos, este es un genio en la economía, pero tuvo que haber ajustes, porque los gobiernos comunistas que habían estado anteriormente, de lo que se encargaron, como se están encargando a nivel mundial todos estos gobiernos, es de drenar las finanzas de los países, dejarlos súper endeudados. Las deudas internas a nivel mundial de los países están llevando a lo que ya te he hablado, a un solo gobierno. Va a aparecer una persona que les va a decir a los gobiernos: no te preocupes, yo te pago, yo te ayudo, pero tienes que hacer esto, como ya lo hace la ONU en los países. Realmente lo que vemos, las agendas que vemos son dictadas por la ONU y por grupos. Como te he hablado de todo esto, puedes escuchar más en mi podcast, te enlazo aquí abajo el episodio. El caso es que Dios ha llamado a su iglesia a diferentes cosas a lo largo de la historia, y Dios ha mostrado esto me parece realmente hermoso y realmente súper delicado y pensado hermosamente de Dios, mostrársele a la iglesia, mostrarle a la persona de Jesucristo, mostrarle a la persona del Espíritu Santo, mostrarle a la persona del Padre, a la iglesia en diferentes temporadas conforme a la necesidad.
de la iglesia en ese momento, que va conforme a la historia, conforme a la cultura, conforme a los avances, conforme a todo lo que sucede alrededor de la historia de la iglesia y de las naciones, porque no solamente viene a la iglesia, él viene para que todo el mundo lo conozca, como hemos hablado anteriormente. Por lo tanto, hoy quiero hablarte brevemente de en qué temporada estamos, porque como pastores, como intercesores, es importante que reconozcamos esto para orar con sabiduría, orar con conocimiento, orar sintonizados con el Espíritu Santo. Y brevemente te voy a dar un paso rápido con lo que ha sucedido antes. Por ejemplo, la iglesia y el mundo conocieron a Jesucristo. Tuvimos una temporada como naciones, yo todavía no había nacido, pero mis papás sí, en que en los 60s Dios reveló a la persona de Jesucristo. Dios les mostró en los 60s, donde hubo todo este movimiento social, cultural, súper influyente, porque influyó a esta generación. Tuvimos hippies que se drogaban, que tenían un estilo de vida liberal. Vimos muchos movimientos sociales, como en varias naciones, los movimientos de 1968, que a nivel mundial estallaron. Y si tú analizas un poco más profundamente, aquí no vamos a analizar, pero si tú analizas un poco más profundamente los movimientos de 1968, es lo mismo que está sucediendo ahora. Es adoctrinamiento social para un fin político, para fines económicos, y usan ¿a quiénes? A los jóvenes. ¿A quiénes? A los universitarios. ¿A quiénes? A los que están ya para entrar en un nivel profesional. Entonces, en los 60 tuvimos este tipo de cosas, pero ¿qué pasó? Tuvimos un movimiento en los 60 que se llamó el Movimiento de Jesús. Y este Movimiento de Jesús, que empezó en Estados Unidos, que se recorrió a muchas naciones, influyó a muchos jóvenes. Muchos de los miembros de la comunidad hippie conocieron a Jesús de esta manera. Jesús se les presentaba aún mientras estaban en drogados, sin tener conciencia de la realidad. Hay muchos testimonios, si tú lees, hay muchos testimonios en que hablan de que Jesús se les mostró, Jesús se les apareció. Y muchos le decían, mi amigo Jesús, y empezaban a componer canciones. No había en ese tiempo mucha música, quizá como lo tenemos ahora, mucha música cristiana, tantas producciones, de verdad. Estamos viviendo en una época súper abundante en todo. O sea, encuentras predicaciones, encuentras música, encuentras de todo tipo. O sea, desde las viejitas que cantábamos antes hasta reggaetón. El otro día estaba yo escuchando una música. Por ahí estaban poniendo una música tipo reggaetón y dije, ay, ¿cómo aquí esa música? Y de pronto pongo atención a la letra, y una letra padrísima. Hay para todos. Vivimos en una época de gran abundancia y libertad creativa para nosotros como hijos de Dios. Pero muchos de esta comunidad hippie de los 60 no tenían esa abundancia de música nueva y música creativa, y lo que hacían era adaptar la música de los Beatles, la música que se escuchaba en ese tiempo, cambiarle la letra y ponerle una letra acerca de Dios. Y ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Lo que Dios hizo en ese tiempo, en esa temporada, es presentarle a Jesús a la sociedad, empezando por los jóvenes. Como te digo, muchos jóvenes universitarios, muchos jóvenes que empezaban su vida profesional, incluso jóvenes que estaban a nivel preparatoria, tuvieron ese contacto con Jesús. Y fue realmente tan poderoso y fue tan grande que a nivel mundial mucha gente, muchos chavos en ese tiempo se convirtieron. Los 60 también se caracterizó por un movimiento como libertad sexual, esa libertad sexual para las mujeres, para los hombres, que realmente muchos teólogos y muchos expertos que analizan la historia a la luz de la palabra hablan de que esa época también fue usada por el enemigo
para disuadir a muchos jóvenes, a llevarlos a estilos de vida que después los destruyeron y que después causaron muchos estragos en ellos, y no solamente en ellos, sino en sus familias. Por eso te digo que las decisiones que tú tomas hoy van a influir en tus generaciones. Pero vimos este gran mover de Jesús. Ellos conocieron a Jesús cara a cara y pudieron experimentar la persona de Jesús, que fue lo que en ese tiempo, en toda esa temporada, Dios resaltó. Después y más recientemente, esto te estoy hablando acerca de la historia moderna. Obviamente, a lo largo de toda la historia, Dios ha hablado diferentes mensajes. Esto es la historia moderna. Más adelante y más recientemente, tuvimos la década del Espíritu Santo, una década de profecía. ¿Sabes? Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tenemos el gran privilegio de poder profundizar y tener esta relación y esta comunicación que ha abierto para nosotros la sangre de Cristo. Los cielos no se tienen que abrir, los cielos ya están abiertos, ya han sido abiertos por la sangre de Cristo, por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y podemos adentrarnos todavía más en esa relación y conocer a Dios. Sin embargo, la iglesia en el pasado quizá no le dio mucha libertad y mucha oportunidad al Espíritu Santo sí ven Espíritu Santo, sí tenemos revelación por el Espíritu Santo, pero realmente no había este enfoque de quiero conocer al Espíritu Santo, pero no solamente quiero conocerlo, quiero que me hable, pero no solamente quiero que me hable, quiero que hable a través de mí. Entrar en una relación más profunda, pero en esta cooperación con el Espíritu Santo. Y lo que pudo hacer la iglesia en esta década del Espíritu Santo que ya está no por terminar, porque el Espíritu Santo no termina, pero es un enfoque que estuvo muy latente en esa temporada en la iglesia, y pudimos conocer más al Espíritu Santo, tener esta relación, esta amistad con el Espíritu Santo, no solamente los domingos en la iglesia, sino en la vida diaria, tener, como te he hablado también mucho en este canal y en mi podcast, la importancia de tener una amistad con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te diga por aquí sí, por aquí no, quiero esto para ti, deseo esto, incluso hasta, ¿sabes? Bromear. Los mejores chistes me los ha contado Dios, los mejores chistes me los ha contado el Espíritu Santo cuando tengo estas conversaciones cotidianas con Él, de cualquier cosa de la vida. No solamente tienen que ser peticiones y no solamente tienen que ser cosas graves o cosas importantes, tu vida. La iglesia pudo tener este contacto más profundo con el Espíritu Santo, pudo profundizar en su relación con el Espíritu Santo y conocerlo todavía más. Eso ha sido muy importante de la iglesia, esa oportunidad tan grande que tuvo la iglesia en esta década, que el Espíritu Santo no se termina. Sigues teniendo la libertad y el gran regalo de poder profundizar en tu relación con el Espíritu Santo. Sin embargo, y este es mi punto importante en este video, lo que he sentido, lo que he estado viendo y analizando con el Espíritu Santo en este tiempo es que estamos entrando en una temporada muy emocionante. Y en esta temporada lo que Dios va a empezar a hacer es revelar al Padre. Y esto te voy a explicar por qué es tan importante y por qué es tan emocionante. Estamos entrando en una etapa gloriosa, en una etapa difícil, porque aunque muchos, he tenido conversaciones y muchos me han dicho, es que Jesús no va a venir mientras estemos vivos. Si tú otra vez, si analizas, si estudias, si lees, si empiezas a ver la perspectiva general, porque a veces solo nos fijamos en un puntito, tenemos que ver la perspectiva general, más como intercesores, pastores, tenemos que ver la perspectiva general. Si tú analizas lo que está sucediendo en las naciones, lo que está sucediendo en las sociedades, todos los aspectos económicos, políticos, sociales, estamos ya a punto de que Jesús venga. Jesús puede venir en cualquier momento. Estamos en este momento atravesando como naciones, porque esto involucra a todo el mundo, por una guerra que empezó
hace un año, en el momento de grabar este video empezó hace un año, en octubre del año pasado, con un ataque que sufrió Israel, y mucha gente de la iglesia no lo entiende, no está entendiendo la relevancia profética, no está entendiendo los tiempos proféticos y tampoco entiende quién es Israel. Mucha de la iglesia no entiende quién es Israel y es importante que entendamos quién es Israel, pero también que entendamos, como también te lo he repetido muchísimo, quién es Estados Unidos y quién es Israel a nivel profético, en la palabra de Dios. Porque si entendemos esas cosas, vamos a entender esta guerra, vamos a saber por quién orar. Muchos han estado hablando en contra de Israel, pero no entienden. Es importante que entendamos a nivel teológico, en la palabra, en dónde estamos, cómo tenemos que orar. La palabra con su revelación nos indica que tenemos que orar, cómo tenemos que orar en cada temporada de la historia. Y bueno, Jesús viene por una iglesia sin mancha, viene por una iglesia limpia, viene por una iglesia santa, y en eso también tenemos que ocuparnos, de verdad, tener nuestra vida limpia, nuestra vida completamente limpia delante de Él. Y en esta temporada de cierre, o sea, es la última temporada de las naciones. Jesús ya viene y después vienen cosas tremendas para las naciones. Y qué cosa, a mí me parece un regalazo que Dios haya decidido en esta temporada revelar al Padre. Es algo glorioso. Vamos a analizar un poquito más. Porque las naciones necesitan en este momento al Padre de una forma impresionante. Y una de las palabras que Dios ha estado dando, no solamente sobre la iglesia, pero también sobre muchas personas a nivel personal y a nivel familiar, sobre todo a nivel familiar, porque todo lo que Dios hace es en diferentes niveles: personal, familiar, nacional, internacional. Al cuerpo de Cristo y al mundo en general. Y este es uno de los versículos que Dios estaba hablando muchísimo, y esta es la temporada del cumplimiento de este versículo, que se encuentra en Malaquías 4:6, y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí no vamos a analizar a profundidad esto porque también tiene otras vertientes impresionantes, pero lo que sí quiero dejar en claro es que cuando hay una relación rota entre padres e hijos, se forman juicios, porque a veces, o sea, sí, muchos padres han cometido errores y entonces los hijos empiezan a juzgar, pero un juicio contra un padre trae maldición. Dice, no sea que vaya yo a herir la tierra con maldición. Un juicio contra un padre, contra una madre trae maldición. Por eso la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra. Una de las maldiciones que traen no honrar a los padres es muerte temprana. ¿Por qué? Es lógico. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra, que quiere decir que si no los honras, no vas a ser de larga vida en la tierra. Punto. Bueno. Entonces Dios está hablando esta palabra de reconciliación, lo que aquí habla, hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto habla de restauración, esto habla de reconciliación. Es decir, hay una relación rota, padres e hijos, hay una relación rota, por cualquier razón que sea. Y Él quiere esto, Dios quiere esto para las familias en este tiempo. Este es el tiempo de cumplimiento de esta palabra. Tómalo si lo necesitas, reclámalo si lo necesitas, para ti como hijo, para ti como padre, si necesitas reconciliación y restauración. Es una palabra que Dios está resaltando en este momento, pero no solamente la está resaltando para ver quién quiere, a ver quién necesita. Dios siempre pone el ejemplo, Dios siempre da el primer paso, Él siempre hace las cosas. Quiere decir que ahorita en el corazón del Padre hay un hambre, hay una necesidad por reconciliación. Con aquellos que se han separado, con aquellos que lo han rechazado, con aquellos que han sido lastimados, ya sea por la iglesia, porque hay mucha gente que ha sido lastimada por la iglesia y resulta que pues somos humanos y no somos perfectos y a veces
somos imprudentes y decimos las cosas que no, hacemos las cosas que no, y mucha gente ha sido lastimada. Pero Dios, en el corazón de Dios, en esta temporada, es reconciliación con el Padre, con Dios como Padre. Él se quiere revelar en esta temporada como Dios el Padre. Y aquí hay voy a hablar acerca de diferentes áreas donde Dios quiere mostrarse como Padre y quiere fungir su rol como Padre, pero también traer esta reconciliación. Y vamos a hablar de diferentes frentes, pero todos estos frentes tienen una cosa en común. ¿Quién necesita un padre? En la vida cotidiana, ¿quién necesita un padre? Yo tengo un papá, yo no necesito un papá porque lo tengo, yo no necesito andar buscando un papá porque yo tengo un papá. Un huérfano no tiene un padre. ¿Qué es la definición de huérfano? Vamos a empezar a desglosar todo esto. ¿Qué es la definición de huérfano? La RAE nos dice que es una persona especialmente menor de edad a quien se le ha muerto un padre y una madre, o uno de los dos, falto de algo, especialmente de amparo. A un huérfano se le llama desamparado, se le llama un abandonado. Un huérfano no tiene alguien que lo cuide, no tiene alguien que se ocupe de él, no tiene alguien que se preocupe de proveerle sus necesidades. Un huérfano no tiene esto. Un huérfano, como decimos comúnmente, se tiene que rascar con sus propias uñas, no tiene que conseguir su propio pan, tiene que conseguir sus propios recursos. Tiene que defenderse solo porque no hay nadie que lo defienda, no hay una figura paterna una figura paterna está ahí para proteger, para guardar, para educar, para criar, para amar. Un huérfano no tiene nada de esto. Entonces, ¿cómo se comporta un huérfano? Hay muchas cosas, si tú lees escritos de psicología, de cómo funciona un huérfano, cómo piensa, hay muchísimas cosas, no voy a mencionar todas, solo voy a mencionar algunas de las cosas que van a funcionar para explicar lo que queremos hablar aquí. Un huérfano es mayormente susceptible a la depresión y a la ansiedad. Está triste y está ansioso porque no sabe si mañana va a tener pan, no sabe si mañana va a tener techo. Es un nivel de ansiedad que quienes tenemos padre no lo conocemos. Los huérfanos son 3.5 veces más proclives a trastornos psiquiátricos debido a un descontrol en los niveles de la hormona cortisol que se dispara cuando tenemos alguna situación de emergencia, una situación de peligro, se dispara. El tejido del cerebro de un huérfano es dañado y su capacidad de aprendizaje y de memoria son dañados también. Tiene muy mala memoria. Pero además, las partes de seguridad de su cerebro, como el córtex prefrontal que nos ayuda a tomar decisiones, a razonar. El córtex prefrontal nos ayuda a la planeación, pero también a decir, a ver, esta situación no te preocupes, está bajo control, analizas, está bajo control. Y no dispara adrenalina, no te dispara cortisol. Pero para un huérfano no es así, porque un huérfano siempre está en emergencia, siempre está en urgencia, siempre está con ansiedad, con inseguridad. Además, un huérfano vive en una estabilidad emocional y mental sumamente dañinas. Estadísticamente, la falta del padre es mayor que una falta de una madre. Y la importancia de la figura del padre en una persona, sea hombre o sea mujer, es grande. Las mujeres necesitamos a un padre porque el padre nos da seguridad, la seguridad que necesitamos para formarnos como mujeres, pero también el padre, la figura paterna para una mujer te da seguridad, pero también te ayuda a formar tu feminidad. Es muy importante. Hay muchas mujeres que no tuvieron padres, pero que además fueron abusadas. Y por eso ves a estas chicas que quieren parecer todo menos mujer, porque faltó esa figura paterna en su vida. En un hombre, el padre forma el carácter, el padre forma la valentía, ese arrojo, el ser hombre.
esa seguridad también. El padre la figura paterna es tan importante. Claro que la madre también tiene su función muy importante, pero la figura paterna en nuestra vida es sumamente importante. Las estadísticas de familias sin padre son altísimas a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, hay muchas estadísticas de Estados Unidos, pero a nivel mundial, las familias sin padre, el número de familias sin padre es enorme. La falta del padre puede causar mayores estragos en una familia que la falta de un padre. Por ejemplo, algunas estadísticas, nada más poquitas, de lo que provoca la falta del padre en una persona, en una familia. Un niño sin padre es el doble de veces más proclive a cometer suicidio. Es inestabilidad emocional, inestabilidad moral, todo tipo de inestabilidad. Los niños sin padres son 4 veces más proclives a vivir en pobreza. Estadísticamente, una familia que no tiene padres tiene menos recursos que tiene menos recursos que una familia que sí lo tiene. Un niño sin padre es más probable que termine en la cárcel. Los estudios muestran que 7 de 10 niños que dejan los estudios vienen de un hogar sin padre. No hay dirección. Si bien la madre puede dar dirección y hay madres admirables que son mamá y papá y lo hacen de forma excelente, al niño, especialmente al hombre, le cuesta más trabajo madurar, salir cuando le falta un padre, porque le falta esa seguridad, aún como hombre cazador, porque los hombres por naturaleza son cazadores. Les cuesta más trabajo ir por una mujer, les cuesta más trabajo dejar a su madre y casarse, porque dependen de esa madre que fue papá y mamá, pero no es sano. Son patrones no sanos que se forman en un hombre sin un padre. Es más probable, que una niña sin padre sufra de obesidad, porque falta esa aceptación. Hay tantas cosas que se desarrollan y que son provocadas por la falta del papá en una persona, hombre o mujer. Son demasiadas que no podemos listarlas, pero todo esto para decir, necesitamos un padre. Pero estos solamente son un puñado de estadísticas. Ahora, vamos a trasladarlo a un espectro más amplio. Nuestra perspectiva siempre va también de lo pequeño a lo grande. Nos tenemos que enfocar no solamente en lo pequeño, sino también en lo grande. Y ahora vamos a echarle un vistazo a las sociedades. Porque en este momento, en la sociedad en la que estamos viviendo, en la generación en la que estamos viviendo en un mundo huérfano, completamente huérfano. En el podcast y en este canal hemos hablado bastante acerca de los problemas sociales que estamos enfrentando a nivel mundial y que no surgieron en esta generación. Claro que se han fraguado y se han desarrollado a lo largo de décadas. Puedo decir también que especialmente a partir de la década de los 60, de 1960, la sociedad comenzó un declive, un descenso rápido. Y por eso nos encontramos donde estamos. Por ejemplo, la generación de hierro, que es la generación que, por cierto, ya está muriendo, ya se están yendo los 30, los 20. Ellos conocían a Dios, ellos hablaban de Dios, ellos sembraban en sus hijos, por lo menos a orar, rezar, hablarle a Dios, no a un ente y una energía, no, a Dios. En la boca de esa gente se encontraba Dios, primero Dios, ¿no? Frases así. Después vino los baby boomers, que es la generación de la que te hablo, que empezó a perder a Dios, que empezó a despreciar a Dios, que empezó a irse por filosofías, por movimientos sociales que influyeron en su retirada de la fe. Muchos abandonaron su fe y por lo tanto tenemos después la generación X y después tenemos los millennials. Por lo tanto, estas otras dos generaciones, X y millennials, ya no tenían esta misma relación con Dios tan natural. Era natural, pues así es, así son las cosas, hablamos de Dios, ya no. Y
mucha de esto, gran parte de esto empezó con los baby boomers. No estoy hablando de todos, muchos baby boomers. Pero a nivel mundial hemos estado viendo todo lo que está sucediendo, no solo en una nación, sino en todas las naciones, y no surgieron todos estos problemas en una sola generación, pero sí se han agravado. Esos problemas sí se han agravado. Y por eso, si tú analizas cómo se está moviendo la sociedad, las filosofías, las religiones, la política, todo es como una olla caliente, está burbujeando y hay mucho calor y hay mucha división y hay mucho caos y hay mucha rencilla, todos contra todos. Si no apoyas al mismo partido político que yo, te dejo de hablar. Entre amigos o familia, incluso entre familia. Y en Lucas 17, 26 al 30, Dios habla acerca de los días de Sodoma y Gomorra. Como en los días de Sodoma y Gomorra, de Sodoma, así serán los días en que vendrá el Hijo del Hombre, en que vendrá Jesús. Y lo que estás viendo, y como lo hemos hablado mucho también en el podcast, estamos en esos días, como en Sodoma y Gomorra. Está habiendo una suerte de liberalismo, gente que no conoce su identidad y que busca una identidad que no es con la que fue creada y con la que lucha, porque a pesar de que estas personas se operen todo lo que puedan, siguen siendo lo que son en su ADN y lo que fueron diseñados divinamente para ser. Por eso hay una lucha y por eso se suicidan. Las tasas de suicidio en estas comunidades son mucho más altas. ¿Por qué? Porque viven en una identidad, quieren vivir en una identidad que no es la suya. Nunca van a poder serlo. Voy a poner aquí abajo un podcast, un episodio de mi podcast en el que hablo de esto, de una persona, por más que hizo todo, no podía y llegó a tratar de suicidarse. Pero entonces vamos a ver todo esto a la luz de lo que Dios está haciendo en esta última temporada de la historia, que es la más emocionante, no es la más fácil. Si tú naciste en esta época, Dios te formó y te diseñó con todo lo que necesitas para vivir en esta época, aunque sea difícil en ocasiones. En las esferas en donde tú te desenvuelves siempre va a haber algún tipo de oposición, de dificultad, pero tienes todo lo que necesitas para vencer. Y vamos a ver cómo Dios se está moviendo a través de esto, a la luz de la palabra. Y al analizar parte de los comportamientos que está teniendo la sociedad, que vamos a desmenuzar más en el punto 2, pero lo más triste quizá es que la iglesia se está comportando igual de huérfana que la sociedad de afuera. Y esto es una verdadera incongruencia porque se supone, conforme a la palabra de Dios, que cuando recibimos a Cristo somos transformados, pero dice Juan que somos adoptados. Ahora ya no somos más huérfanos, sino somos adoptados. Y por eso podemos decir Abba Padre, papito, papito. Ese papá que te ama, ese papá que te cuida, ese papá que te procura, si no lo tuviste antes o si lo tuviste pero estuvo ausente, si necesitabas, si estabas abandonado, si estabas completamente destruido y solo, cuando vienes, cuando confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres adoptado, entonces ahora tienes un Padre. Y tienes un Padre perfecto que no te ha fallado y que no te va a fallar y que es consciente de tus necesidades, pero además es poderoso para darte más de lo que necesitas y darte lo que necesitas en el momento en que lo necesitas para proveerte de todo lo que te falta. No tienes que, otra vez, como decimos, rascarte con tus propias uñas, hacer las cosas por tu propio esfuerzo, sino tienes un papá en quien puedes confiar, a quien le puedes pedir. ¿Qué hace un niño con su papá? Le pide cosas, lo abraza, le platica. Y el primer punto que vamos a ver aquí es la iglesia. La iglesia se ha comportado con un espíritu de orfandad
impresionante. Es un espíritu de orfandad, se arraiga con una sensación de rechazo, de abandono. Todos estos rechazos, estas sensaciones, este espíritu de rechazo, de abandono, vienen de heridas del pasado que no han sido sanadas, con las que no has lidiado, de traumas que no has permitido que el Espíritu Santo sane, aborde, sane, limpie. A menudo todos estos traumas son infligidos en la niñez, viéndolo a nivel personal, son infligidos en la niñez. Y todo esto provoca aislamiento, soledad, inseguridad, celos, competencia, etc. Y lamentablemente, muchas de estas cosas es las que estamos viendo en la iglesia. Competencia. Dice la palabra, todos somos iguales, pero además todos somos amados, todos somos aceptos en el Padre y cada quien tiene un don diferente. Yo no puedo envidiar el don que tiene la otra persona porque Dios le dio a esa persona ese don especial, pero resulta que a mí me dio otro don especial y aunque a lo mejor las dos personas nos movamos en artes, Dios te dio a ti una cosa especial para moverte en las artes, una unción propia tuya para moverte en las artes de la manera en que Dios puso en ti. Y a mí me dio un don para moverme en las artes como Dios me puso a mí. Cada uno, Dios le dio un don diferente. Sí nos movemos en las mismas áreas, ¿no? Por grupos, alabanza, en evangelismo, en diseño, en artes, en mil cosas, pero cada uno con un toque especial. No puedes envidiar el don del otro porque es suyo y tú tienes algo más. Cuando envidiamos el don del otro es porque no nos hemos dado cuenta del tesoro que tenemos nosotros mismos, ¿no? Eso lo hace mucho el espíritu de orfandad. Y en este tiempo Dios está llamando a la iglesia a la unidad. No podemos competir unos con otros, no podemos decir, no, este no lo tomo en cuenta porque este no está bien y este está equivocado, como si el Espíritu Santo fuera exclusivo de mí. No, el Espíritu Santo es exclusivo de todos y es para su iglesia. Y hemos formado dentro de la iglesia mucha división. Yo no colaboro con este porque no es de mi grupo. Yo no voy a dejar que este venga a mi iglesia porque qué tal si me roba las ovejas. Esa es mucha orfandad. Dios le da a cada quien lo que tiene para cada quien. No por darle a uno ya le va a quitar al otro. Dios no es así. Esto viene del espíritu de orfandad en el que se ha movido mucho la iglesia. Estamos llamados, en este momento Dios está llamando a la iglesia a colaborar y a cooperar unos con otros para llamar a las almas de que ya son y tienen que venir para Él, que tienen que ser llamadas porque ya es la llamada final. Y tenemos que llamar a las mayores personas que podamos, a las personas que más se pueda. Y en algunos de mis tiempos de oración, así es lo que empecé a ver. Y lo que empecé a ver es al Espíritu Santo, con un megáfono, llamando a iglesias, llamando a grupos, llamando a pastores, a colaborar, a unirse. Imagínatelo con su megáfono aquí, hablándoles y diciendo, ¿quién quiere? Lo que tengo ahorita es la iglesia moviéndose como uno. ¿Y sabes por qué? Porque a lo largo de la historia, como la iglesia no ha sido uno y como la iglesia ha operado en un espíritu de orfandad tan feo, la gente no nos reconoce como la iglesia. Ah, es un cristiano, sí, pero él es así y no te conviene. El cristiano no te conviene este cristiano porque es mala onda. Y no, y la iglesia fue diseñada también para influir en la política. Muchos cristianos dicen, no, nosotros no nos metemos en la política. Si lees el Antiguo Testamento, todos estaban metidos en la política. Hay reyes, hay sacerdotes que decidían la vida política de las naciones. ¿Por qué la iglesia en este tiempo no se va a meter en la política? Por supuesto, y por esa razón, por habernos salido de la política y no interesarnos ni siquiera por lo menos para saber qué está pasando, la política se ha vuelto un desastre y la política está llena de demonios.
No en todas las esferas. Gracias a Dios ya hay hombres y mujeres valientes que se están metiendo porque saben quiénes son y saben a lo que fueron llamados. Pero como iglesia es el tiempo de dejar esa orfandad y entonces el Espíritu Santo, vi al Espíritu Santo llamando al cuerpo de Cristo a moverse como uno y vi una ventana. Y era esta ventana de oportunidad, a ver, esto es lo que tengo. Y tengo proyectos grandes para la iglesia, para cooperar, tengo cosas impresionantes. Quien quiere puede entrar. Esta es una ventana de oportunidad y el Espíritu Santo en este momento está llamando a la iglesia quien quiere moverse. Y la parte de la iglesia que diga no, porque yo no me junto con no, porque este está mal y este está mal y este está mal y todos están mal menos yo, ¿sabes qué va a pasar? Lo que vi fue a esa parte de la iglesia ahorcándose solita, asfixiándose solita, quitándose el oxígeno solita. Porque fuimos hechos como un cuerpo. O sea, yo nunca he visto una mano ahí solita caminando, nunca he visto un pie solito dando pasos, no he visto partes de cuerpos actuando solitos, no existe tal cosa. Si te cortan la mano se muere, te quedas sin mano, esa mano no sirve de nada. Esta mano para poder moverse tiene que estar pegada al brazo y ese brazo tiene que estar pegado al cuerpo. El Espíritu Santo en este momento está llamando a todo el cuerpo. Una parte del cuerpo es mano, otra parte es pie, otra parte es pierna, pero el pie sin la pierna no funciona, la mano sin el brazo no funciona y es el llamado que está haciendo el Espíritu Santo en este momento para la iglesia. Y para que eso suceda, la iglesia tiene que dejar la orfandad, a un lado. Fuimos hechos para colaborar juntos. No podemos dejarnos sofocar al no colaborar juntos. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a una sociedad. Y es el número 2, es el punto número 2. En el que Dios, en el área en que Dios se quiere revelar como Padre en este último tiempo, la última parte de la historia. A una sociedad. Porque la sociedad es una sociedad en la que estamos viviendo, es una sociedad completamente huérfana y lo vamos a ver y lo hemos visto con las acciones de la sociedad en general. No importa cuál sea la generación, la gente que está viva en este momento. Pero un huérfano no puede ir a sanar a un huérfano. La iglesia está diseñada para ir a sanar al mundo, para ir a tomar al mundo, para ir a rescatar a ese huérfano. Pero si la iglesia es una huérfana todavía, ¿cómo va un huérfano a ir a rescatar a otro? El huérfano tiene que ser adoptado para poder adoptar al otro, ¿cierto? La iglesia por eso tiene que deshacerse de la orfandad. Tenemos una sociedad completamente huérfana, desde jóvenes que por falta de padres recurren a drogas, cárcel y todo lo que vimos en la brevísima lista anteriormente. Ahorita estás viendo mucha marihuana, que dicho sea de paso, y voy a hacer un paréntesis, en este momento ha habido, o sea, no solamente estamos viendo crisis por fentanilo, pero también crisis por marihuana y la gente nos está dando cuenta. A nivel mundial la ONU está obligando a los países a aprobar la legalización de la marihuana. Y esta es la cosa. Esta es una gran trampa. Desde el punto de vista de salud, la marihuana causa graves daños y ya lo están empezando a ver los médicos y analizar los estudios a pocos años de legalización de marihuana en diferentes países. Muchos jóvenes están cayendo está habiendo muchos infartos en jóvenes por causa de la marihuana. Muchos jóvenes están siendo diagnosticados con diabetes por causa de la marihuana. Pero también la marihuana está provocando trastornos bipolares, trastorno bipolar o agravándolo. Está provocando o agravando la psicosis mucho en jóvenes. Hay muchos jóvenes que están consumiendo marihuana y son psicóticos. Y hemos hablado que en este tiempo lo que el diablo ha querido hacer es una sociedad emocional, no una sociedad pensante.
que todo esto también ayudado por esta cosita, porque a los niños desde chiquitos, para que no les den lata los papás, la solución más fácil es el teléfono y es el daño más grande que pueden hacer. Te enlazo también el video donde hablo que él produce el cerebro todo esto, que son niños emocionales, que son niños viscerales. Pero aparte de todo esto, algo que está agravando este problema es el consumo de marihuana. ¿No sabes en el área donde trabajo cuántos jóvenes, o sea, chavitos y chavitas, jovencitas de menos de 16 años veo pasar fumando marihuana? Es gravísimo. Está provocando mucha psicosis en los jóvenes, infartos, muerte, diabetes, trastorno bipolar, todos estos efectos. Pero además, ¿por qué razón hay tanta presión para la aprobación de la marihuana, la legalización de la marihuana a nivel mundial? Porque resulta que hay una empresa que se dedica a hacer esto, que se dedica a la producción de marihuana, que está enlazada con los narcos y con todo esto. Resulta que, ok, tú puedes fumar marihuana, puedes consumirla, pero no puedes sembrarla. En tu jardín tú no puedes tener marihuana, tú no puedes sembrar marihuana, me la tienes que comprar a mí. Es mucho dinero, es un negociazo. Todo esto es una trampa y la gente está cayendo porque no analiza, porque obviamente no conoce a Dios. Y por eso la iglesia tenemos que ir a hablar de estas cosas. En fin, la gente también, estamos viviendo en una sociedad huérfana donde la gente busca todo tipo de fuente de sabiduría. Desde ejercicios, meditación, yoga, todo esto que no tiene nada que ver con Dios, aunque le pongas música cristiana, esto no viene de Dios para nada. Buscan prácticas y filosofías para calmar su necesidad de aceptación y buscan en todo tipo de lugares. Eso es un huérfano, va a buscar el pan a donde haya. Y si el pan está en la basura, el huérfano va y lo saca de la basura porque tiene hambre. Y Dios tiene pan, pero no está en la basura ese pan. El mejor pan es el de Dios y no está en la basura, no tienes que ir a buscarla en la basura. Eso está haciendo la gente, buscando religiones y disciplinas que no se llamen Dios, por cierto, porque Dios no, porque el cristianismo no. Prefiero yo irme de rodillas a la Meca porque eso me va a dar resultados mejores, porque eso sí me va a dar la vida eterna, pero no, Dios no, lo rechazan y resulta que es más fácil. Bueno, eso hace un huérfano. Se complica la vida por pan. Se complica la vida por tener una noche de resguardo de la lluvia. Hace todo lo que quieras. Un huérfano hace todo lo que quieras por seguridad. Hace todo lo que quieras por un pan. Y eso es lo que estamos viendo en la sociedad. Y están rechazando a Dios. La orfandad ha provocado que la sociedad rechace las figuras de autoridad y por eso ves ahora que el matriarcado y que las fobias a todo, porque a todo el mundo se le tiene fobia, por esa rebeldía del padre. El huérfano encuentra a su padre, pero me maltrataste, pero me abandonaste. Tú no tienes nada que decirme, tú no eres mi papá. Hay una rebeldía, hay una rebelión contra la figura paterna y sobre todo contra la figura paterna que es Dios. Dios como padre. Con esta pérdida de ese padre a quien este huérfano perdió, viene un espíritu, una mentalidad, una vida de errante. El huérfano es errante, el huérfano no está en un lugar fijo, porque no tiene casa. ¿Cuándo estás en un lugar fijo? Porque cuando tienes una casa. El huérfano no tiene una casa, el huérfano está buscando, es una vida de búsqueda. Y camina lejos del lugar de seguridad. Él se aleja del lugar de seguridad, porque además como fue rechazado, rechaza. El huérfano rechaza también lo que le asegura, le da, le infunde seguridad. Y por lo tanto, número 3, toma decisiones políticas erróneas. Y en la política es donde estamos viendo a los más huérfanos de los huérfanos. Y nosotros como hijos de Dios no podemos elegir huérfanos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no podemos ser huérfanos.
Entonces, ¿qué están haciendo las naciones comunistas? Otra vez comunistas, y sí hay naciones con gobiernos de derecha, que los gobiernos de derecha por atraer votos están tomando algunas decisiones populistas para agradar al huérfano. Habrá que con el tiempo, primero Dios, arreglar esto en las naciones. Por esto estamos viendo la aprobación de leyes que arropan la orfandad, acrecentan además esa orfandad. Por ejemplo, un huérfano no sabe que es amado, un huérfano no sabe que es especial y planeado, porque cree que fue un error de la naturaleza, por lo tanto elige leyes que le permitan abortar, porque un huérfano no está consciente de que es tan especial y de que es tan especial y escogido para dar vida, que no valora la vida. Al huérfano no le importa si lo matan. Al huérfano no le importa si un día ya no tiene una casa, pues de todas formas no tenía. Si mañana no tengo, de todas formas no tenía. ¿Qué pierdo? Nada. ¿Qué pierde el huérfano con quitar una vida? Nada. Y entonces los gobiernos están imponiendo leyes para aprobar el aborto. La vida no es especial. Un huérfano quiere huir de su realidad y en lugar de lidiar con ella y sanarla, elige leyes que legalicen las drogas. Porque las drogas me ayudan a evadir la realidad. Porque las drogas me dan dinero fácil. Porque no tengo que darle cuenta a un padre. Entonces puedo hacer lo que me venga en gana porque no le tengo que dar cuenta a nadie. Anarquía. Lo que estamos viendo también es la imposición de leyes anárquicas. Ahora resulta que los que hacen bien los meten a la cárcel y los que hacen mal están libres. ¿Te has dado cuenta de eso? Las leyes tan incongruentes que protegen al delincuente y que castigan a la víctima. Analiza las leyes. Eso es lo que está pasando. Son leyes huérfanas. De huérfanos para huérfanos. Un huérfano no está acostumbrado a que un padre se preocupe por él y le ponga linderos por su bien. Elige a gobernantes que le permitan hacer lo que quiera, anarquía, a sabiendas estos gobiernos de que se va a destruir. Se va a destruir. Dan dádivas a todos. Becas para todos. ¿De dónde van a venir esas becas? ¿De dónde va a venir para esas becas y esas dádivas? Si estás quitando empleos. Estás quitando empleos, pero estás regalando dinero. O sea, esta bolsita de donde está saliendo se va a vaciar. Por lo menos en México, el porcentaje de personas activas, laboralmente activas, que pagan impuestos, es de un 40%. 40% contra un 60% que no paga impuestos. Y ese 40% paga las dádivas del 60%. ¿Es justo o no es justo? ¿De dónde va a salir? Va a llegar un momento en que esos impuestos no van a dar para tanto y se va a acabar. No es lógico, pero a la gente le encantan las dádivas sin razonar, sin pensar, sin trabajar. Hay familias enteras, con Barack Obama, por ejemplo, que empezó a dar dádivas a destajo, familias enteras, especialmente de afroamericanos que se salieron de trabajar, dejaron de trabajar porque a cada uno le daban su dádiva para que trabajo. Eso es lo que están provocando. ¿Qué pasa? Es un huérfano. Un huérfano hace lo que tú quieres que haga a cambio de unas monedas. Y todo esto, porque a lo que quiero llegar es a una de las partes de donde empecé. Estamos en un momento muy importante en que Dios se está revelando como Padre porque necesita sanar a la iglesia huérfana, a la sociedad huérfana, para sanar la política huérfana. Dios se está revelando como Padre. Y en 50% del mundo hubo elecciones este año. Muchos países eligieron mal, otros países eligieron bien, pero se hicieron trampas y nadie reclamó, como México. Pero Dios no ha terminado con las naciones y en este momento, la próxima semana va a haber las elecciones más importantes de la historia, que son elecciones proféticas, son elecciones súper importantes de una de las naciones más importantes del mundo y es Estados Unidos.
¿Por qué? Porque Estados Unidos e Israel dictan la agenda mundial, dictan los tiempos. Pon atención a lo que sucede en Estados Unidos, pon atención a lo que sucede en Israel y te vas a dar cuenta de en qué tiempo estamos. Muchos no se dan cuenta, muchos cristianos aún ni siquiera creen que Jesús ya viene. Solo pon atención a lo que está sucediendo en las dos naciones, es fácil. Y en este momento hay una competencia política de dos personas, de dos facciones totalmente contrarias. Si bien, bueno, cada partido, los demócratas y los republicanos en Estados Unidos tienen su historia. Y como Tulsi Gabbard habló la semana pasada de la razón por la que ella se unió en un inicio al Partido Demócrata, del cual era parte, y ella decía que se unió al Partido Demócrata porque era un partido con buenas intenciones, porque era un partido que tenía muchos planes, proyectos, sueños que parecían muy buenos. Y en sus propias palabras dijo, sin embargo, esto cambió totalmente. Ahora es un partido completamente llevado hacia todo el mal. Si tú analizas, o sea, puede no caerte bien una persona, mucha gente no le cae bien Donald Trump. Y eso es algo visceral, es algo emocional. Dar un voto porque no te cae bien una persona es algo visceral y tonto. En este momento de la historia es tonto. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de votar. Número uno, tenemos responsabilidad de votar. Hay cristianos que dicen, no importa, pues las naciones ya van a destruirse, pues ya sabemos qué va a pasar. No. Sí sabemos qué va a pasar, pero tu voto influye. Y sobre todo, tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Dios te va a pedir cuentas por quién votaste. Si votaste también, si votaste por la muerte, si votaste por un partido que ampara el aborto, que es la muerte de un ser vivo, tú vas ahí dentro, aquí está tu firma. Tú votaste por este partido y las políticas de este partido son tal y cual, son muerte. Entonces, más allá de emociones y de que si me cae bien o me cae mal, tenemos que analizar, pensar, tenemos capacidad de criterio para analizar y sobre todo tenemos al Espíritu Santo. Y si tú analizas las dos carteras, las posiciones de uno son totalmente contrarias a otro. Las posiciones demócratas son totalmente de muerte, son muerte. Aborto, voy a legalizar la marihuana para los negros. Así dijo Obama en un rally y también Kamala. O sea, les está diciendo a los negros, no sabes hacer nada más que drogarte, te la voy a poner fácil. Ya los está ofendiendo además. Bueno, legalización de drogas, abortos, control de precios, que esto es completamente comunista y la gente no está entendiendo esto. La forma en que crece un país es por la libre empresa. Yo te voy a vender este teléfono a 12, pero llega otra persona y te dice, pero yo te la vendo a 11 y aparte te regalo los audífonos. ¿A quién le voy a comprar? Pues al otro, al de 11, porque aparte me regala los audífonos. Yo tengo derecho a vender algo al precio que yo quiera. Y así se hace competencia en un país, y así crece un país, así se hacen empleos en un país. Es por lógica, no siquiera, o sea, no necesitas tener conocimientos de economía. Yo no tengo tantos conocimientos de economía, pero es algo básico. Cuando hay un control de precios, muchas empresas cierran. Eso sucedió en la Europa comunista, ya sucedió en la historia y hubo masas desempleadas cerrando empresas. ¿Por qué? Porque tú no puedes vender esto, solo lo puedes vender a 12, no lo puedes vender a 13, no lo puedes vender a 11, lo tienes que vender a 12, ya no hay competencia, terminan los empleos. Cuando hay, y esto lo explica mejor Dave Ramsey, cuando hay un tope de precios por un gobierno que supuestamente se hace para incentivar la economía,
qué es lo que sucedió. Te voy a enlazar aquí abajo el libro donde lo explica mejor. Oh, aquí está. En este libro lo explica mejor lo que voy a explicar yo. Why Nations Fail, ya te lo he recomendado, porque las naciones fracasan. Lo que sucede y lo que sucedió en la historia, como en la Rusia comunista, lo que sucede cuando se fijan precios, hay tope de precios, es que la economía empieza a subir, se empieza a incentivar la economía. Sin embargo, lo que pasa es que hay digamos, una bombita que se empieza a inflar. Tú ves la bombita y se empieza a inflar y tú crees que hay mucha sustancia en esa bombita, pero resulta que ¡pum!, de repente se poncha. Las economías que han hecho esto y que hicieron esto en los países comunistas en el siglo XX, de pronto ¡fum!, cayeron y hubo una depresión impresionante. Ahora, se ha profetizado que cuando gane Trump va a haber una depresión, pero este es un movimiento que se va a hacer, un movimiento para destronar toda esta globalización satánica que se está haciendo y las naciones van a subir rápido. Esta depresión va a ser rápida y va a subir rápido, pero es muy diferente a la depresión, no recesión, depresión que provoca cuando se fijan los precios, un tope de precios. Es muy diferente. Y es lo que los demócratas, la agenda demócrata quiere hacer. Hay muchas cosas que la agenda demócrata que no se están diciendo en los rallies porque es de verdad de destrucción. No te puedo decir aquí todo lo que esto implica, pero te lo voy a resumir así. Si gana el Partido Demócrata, se adelanta el anticristo. Así. El anticristo se quiere adelantar, pero no es el tiempo. La palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7 que mientras esté la iglesia aquí, está deteniendo la aparición del inicuo, o sea, la aparición del anticristo. Estamos todavía aquí, todavía somos sal, todavía somos tierra y es por eso que tenemos que interceder con mayor fuerza, con mayor poder, pero con conocimiento. No podemos interceder desde la ignorancia. ¿Y qué está pasando? ¿Sabes? Después de este día en que en un rally de Pensilvania dieron algunos balazos a Trump, que uno le perforó la parte exterior de esta parte de la orillita de la oreja, y él se levantó porque la gente pensó que ya se había muerto, que de verdad esto fue intervención divina, como él mismo lo ha dicho, o sea, un poquito más y le entra en el cerebro, o sea, de verdad que Dios lo volteó en el momento preciso, giró su cabeza en el momento preciso, pero si tú te diste cuenta, Trump, hubo un cambio en Trump. Ha habido un cambio gradual en Trump, en Donald Trump, desde el inicio de la primera campaña a la segunda campaña y a esta campaña. Ha habido un cambio. Y Kim Clement profetizó esto, profetizó todo esto que iba a pasar y profetizó 2 presidencias de Trump. Hemos tenido una sola. Profetizó 2 presidencias de Trump. Kim Clement fue un profeta impresionante, súper exacto. Si puedes buscar sus profecías, sería muy bueno porque te da mucha luz en cómo orar y también estar consciente de los tiempos, pero él profetizó estos 2. Pero también hubo un cambio. Después ha habido un cambio. No es el mismo Trump visceral, violento, impertinente que vimos al principio de la campaña de 2016. Ahora estamos viendo un Trump diferente. Pero después de esa fecha del balazo, del primer atentado, vimos un segundo Trump. En la convención republicana, si tuviste oportunidad de ver la convención republicana, muy buena, por cierto, muy distinta a la convención demócrata, totalmente distinta, y ves quién honra a Dios y quién no. Con eso tienes todo. Además de que Kamala ya dijo que esta persona que en su rally gritó Jesus is King, Jesús es rey, que dijo te equivocaste de rally, ahí ya le está diciendo todo. Aquí Dios no. Bueno, ahí tendría suficiente para saber por quién votar. Vimos un cambio en Trump. Y lo que yo
empecé a ver y empecé a analizar y empecé a platicar con Dios y empecé a platicar con otras personas estoy viendo un papá. Yo en Trump en este momento estoy viendo un papá, estoy viendo un abuelo. Ese abuelo que es tierno, que es dulce, que te protege, pero que también ya tuvo suficiente experiencia en la vida para decirte, darte un consejo correcto, darte un consejo sano, para tomar las decisiones correctas, para poder confiar en él, tus recursos. Y es lo que he estado viendo, empecé a ver en Trump. Pero después escuchas en un discurso que dio Tucker Carlson. Y a mí me sorprendió esto que dije porque confirmó lo que había estado percibiendo. Y es, queremos a papá de vuelta en la casa. ¡Wow! Es una confirmación. No importa si Trump no te cae bien. No importa si tú no estás de acuerdo con la forma en que habla. No importa si no estás de acuerdo con su personalidad. Lo que importa es que tu voto esté de acuerdo con la voluntad del Padre, con la perfecta voluntad. Y Dios ha designado a un rey para cada momento. Por lógica, Dios no va a poner en el poder a una persona que mate niños. Dios está contra el aborto. Son sacrificios a Moloch. Dios no va a producir sacrificios a un demonio. No va a poner de su corazón a alguien que haga sacrificios para el infierno, por Dios, o sea, por lógica, no. Dios nos da libre albedrío. Dios quiere una persona provida, pero también nos da libre albedrío, pero no impone, no legaliza la muerte. Todos estos niños sacrificados a través de aborto son sacrificios a Moloch, a este demonio de muerte. Y eso es lo que le da gasolina para hacer destrucción en las naciones, porque estás viendo destrucción por la sangre derramada de forma inocente, que ya he hablado de esto, te voy a enlazar aquí abajo el video, de lo que producen todos estos abortos y todas estas agendas en las naciones, además de sequía, por ejemplo. Dios está hablando acerca del Padre y en una de las naciones más importantes del mundo, Dios quiere restaurar al Padre. Y por eso Dios está poniendo en Donald Trump esta figura del Padre, este espíritu de Padre. Y por favor analízalo sin emociones, no visceralmente, analízalo espiritualmente y racionalmente. Es una gran oportunidad y es por eso que como intercesores necesitamos orar por la política y en este tiempo te animo a orar por esta guerra espiritual. El diablo no se quiere quedar. ¿Por qué crees que han tratado de matar a Trump tantas veces? ¿Por qué crees que hay tanta guerra? ¿Sabes? Los medios se están quedando sin argumentos. Si tú ves CNN, si tú ves ABC, si tú ves todos estos medios demócratas, o sea, hasta es tonto lo que dicen, de verdad, hasta es tonto, porque ya se les acabó los argumentos que hablar contra Donald Trump, porque no tienen que. Y no tienen nada para defender a su facción, porque no hay nada que defender. No hay nada que defender. Entonces te animo como intercesor a orar por estas elecciones tan importantes a nivel mundial, porque esto también tiene que ver con Israel y con Netanyahu. Estados Unidos en este gobierno demócrata le cerró las puertas a Israel, le financió esta guerra, le dio dinero a Irán, financiando esta guerra, yendo contra Israel. Dice la palabra de Dios, bendecirá a los que te bendijeren, maldecirá a los que te maldijeren. Ya sabes, Trump es la elección de Dios para estos tiempos en que Dios está revelando el corazón del Padre. Quieras o no, te guste o no, nos conviene estar sintonizados y sincronizados completamente con lo que hay en el corazón del Padre para la época en la que vivimos, porque para este tiempo hemos llegado. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado, espero que te haya servido y que te dé un poco de luz para saber qué orar. Tu oración es importante, la oración es poderosa y como hemos estado viendo en esta serie de oración perseverante, una de las cosas contra las que el diablo hace guerra es tu vida de oración. Es importante que oremos sobre las naciones y también que estemos conscientes y pendientes de lo que está sucediendo en la política a nivel mundial para orar con sabiduría. Gracias por ver este video. Bye bye.